Shalom y bienvenidos a Via Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Obviamente, la fe es muy importante dentro de lo que creemos. La fe en el Mesías Yeshua y demostrar esa fe marca toda la diferencia, no solo en este mundo, sino por toda la eternidad. En las últimas semanas hemos venido estudiando en el libro de Hebreos capítulo 11 y muchas personas llaman a este libro acertadamente el Salón de la Fama de la Fe. Vemos individuos que no solo creyeron lo correcto, sino que aquí está la clave, también hicieron lo correcto. Y cuando los estudiamos y aprendemos de ellos, también vamos a creer y hacer lo correcto. Y de nuevo otra clave, esto no solo nos impactará a nosotros, sino que también, y esto es realmente lo más importante, va a impactar a otros también. Aquellos a nuestro alrededor, y lo que aprenderemos más adelante hoy es que estas cosas no te van a impactar solo a ti y a la gente a tu alrededor, sino que podrá impactar a las generaciones futuras, si el Señor no vuelve antes. Con eso dicho, toma la Biblia y mira conmigo el libro de Hebreos capítulo 11. Esa epístola maravillosa, capítulo 11, y empezaremos hoy en el verso 17. Ahora hemos visto que Dios habla sobre otros grandes individuos como Adán, y vemos otras personas como Hanuk y Abel y muchos otros que demostraron fe. Y ahora miraremos a Abraham Avinu, es decir, nuestro padre Abraham. Él era un hombre, como se testifica aquí, que fue probado por Dios. Y déjame señalar que cuando alguien es probado por Dios, no tiene como propósito obligarnos a hacer algo malo. Necesitamos hacer una distinción muy importante entre la prueba y la tentación. Dios nunca tienta a nadie. Dios es un animador. Él nos anima a hacer lo correcto. Date cuenta de esto, que el reino de Dios es mejor representado cuando la gente está actuando con fe, haciendo las cosas que Dios quiere que hagan. Entonces, estas pruebas son para demostrar la verdad, demostrar lo que es correcto. Y si por casualidad alguien no pasa estas pruebas, ellos aprenden de cosas en sus vidas que son insuficientes, inadecuadas, áreas que necesitan reparar. Las pruebas de Dios siempre tienen una motivación personal incluida para nosotros, con el fin de que crezcamos, maduremos, nos animemos o corrijamos lo que está incorrecto. Así que mira conmigo el verso 17, leemos aquí. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac, y esta palabra ofreció significa en un sentido sacrificial. Sabemos, volviendo al libro de Génesis capítulo 22, que Dios llamó a Abraham, es decir, le ordenó ofrecer a su hijo, su único hijo, como una ofrenda quemada. Esto deja bien claro que, de acuerdo a este término, una ofrenda quemada, Yitzhak o Isaac tendría que morir. Así que mira de nuevo este verso. Por la fe, Abraham ofreció a Isaac siendo probado, y ahí está esa misma idea de la que hablábamos hace unos minutos, siendo probado. Y es cuando pasamos las pruebas que crecemos en madurez y ascendemos a un mayor plano espiritual. Cada prueba que aprobamos, crecemos espiritualmente y somos capaces de ver mejor las cosas, es decir, reflejamos más de cerca los propósitos, los planes y las perspectivas de Dios. Eso es lo que hizo Abraham, y aquí pasó esta prueba. Dice, él ofreció a su hijo Yitzhak, y noten lo que dice aquí. Fue su único hijo.
Él ofreció a aquel de quien recibió la promesa. Ahora, en este pasaje lo que está siendo recalcado en esta parte final, cuando dice a aquel de quien recibió la promesa, busca que nos demos cuenta de que estas promesas de pacto que Dios le hizo a Abraham dependían de Yitzhak. Por ejemplo, el apóstol Pablo, hablando de este mismo asunto, llamó a Yitzhak o Isaac el hijo de la promesa. Entonces, desde la perspectiva de Abraham, todas estas cosas buenas, no solo para él, no solo para su familia, no solo para una nación, sino para el mundo entero, que el reino de Dios, que los propósitos de Dios pudieran hacerse realidad, pudieran suceder, todo esto de algún modo dependía de Yitzhak. Y ahora, ¿qué pasó? Se le dice que lo ofrezca, es decir, que lo sacrifique como una ofrenda quemada, de acuerdo al Génesis. Y esta es una prueba para Abraham, para comprobar si creía. Entonces, vemos aquí en este verso, dice, verso 18, avancemos, fue a él quien se le dijo que en Yitzhak será llamada su simiente. Se está recalcando que la simiente, y este término simiente es muy importante, porque se refiere a lo que Dios ha prometido a Abraham, pero además es clave para el Mesías. Cuando vemos la escritura, hay una conexión. Yitzhak es una tipología para Yeshua, o Jesús el Mesías. Y del mismo modo que se pidió el sacrificio de Yitzhak, sabemos que el Mesías fue ciertamente sacrificado. Pero habrá algo muy importante a continuación en la escritura. Mira ahora el versículo 19. Abraham, creyendo que Yitzhak moriría, nota lo que dice, que él contaba, y esta palabra contando o calculando es una palabra relacionada con los propósitos de Dios. Y habrá sin duda alguna una referencia a la resurrección. Y lo que Abraham entendió fue esto. Hay una conexión entre la resurrección y las promesas del reino. Al final, este reino no vendrá en su máxima expresión, el mundo no lo experimentará, y esa palabra que usé, mundo, tiene que ver con la congregación, los redimidos, aquellos que son llamados fuera de este mundo al reino de Dios. Leemos que Abraham contaba con que desde los muertos Dios, y muchas Biblias dicen que Dios es capaz de resucitarlo, pero lo que literalmente dice cuando miramos esta frase, habla sobre un Dios de poder que es capaz de resucitar. Entonces, Abraham entendió que, aun cuando Yitzhak fuese sacrificado, eso no acabaría con las promesas de Dios, porque al final el resultado completo de las promesas de Dios se haría realidad por medio de la resurrección. Abraham, puesto que caminó con Dios, creyó en Dios, eso produjo una revelación, y Abraham, debido a la fe, demostró una obediencia similar a la de la Torá que se dio naturalmente y como resultado de la fe. Y lo que quiero decir es esto: cuando caminamos en fe, confiando en las instrucciones de Dios, demostraremos un comportamiento de guardadores de la Torá. En segundo lugar, Abraham recibió revelación de que las promesas de Dios dependían de la resurrección. Si no hubiese resurrección, no tendríamos una herencia de reino. Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su hijo y sabemos que Dios lo interrumpió y proveyó un sustituto. Ese sustituto es muy importante porque nos enseña sobre el Evangelio de Dios, que tenemos un sustituto, es decir, que nosotros somos quienes deberíamos morir por nuestros pecados, pero en cambio Dios proveyó un sustituto en el Mesías Yeshua. Este capítulo 22 de Génesis, donde hablamos del sacrificio de Isaac,
tiene mucha información que nos ayuda a entender el mensaje del Evangelio, la persona y obra del Mesías Yeshua. Entonces encontramos que Dios es poderoso y lo levantaría, dice, de entre los muertos, y estoy leyendo en el verso 19, de donde también, en sentido figurado, lo volvió a recibir. Es decir, Yitzhak iba a ser sacrificado, pero como Dios interrumpió esto, en sentido figurado, Abraham lo recibió de vuelta de entre los muertos. Él estaba convencido de que iba a morir. Entonces, recibir de vuelta alude a una resurrección. Ahora mira el verso 20. Aquí en el verso 20 tenemos una frase que vemos repetida durante el resto de esta epístola y tiene que ver con las cosas que vienen. Necesitamos darnos cuenta de que si vamos a tener fe y si esa fe se manifestará en nuestras vidas, necesitamos enfocarnos, tener un énfasis en nuestro proceso mental sobre estos acontecimientos futuros, estas promesas de reino. Y por tanto, cuando miramos al verso 20, nota lo que dice. Por la fe, con respecto a estas cosas futuras, esto que viene, encontramos que Isaac bendijo tanto a Jacob o Jacob y a Esaú. Ahora, por los próximos minutos, necesitamos entender este pasaje de la Escritura, yendo una vez más de vuelta al libro de Génesis, y esta familia. Yitzhak, quien engendró a gemelos a través de su esposa Ribca o Rebeca, Jacob y Esaú, Jacob y Esaú. Estas dos personas, Jacob y Esaú, eran muy distintos. Uno se enfocaba en las promesas de Dios y el otro, bueno, él se enfocó en las cosas de este mundo. Y me refiero a Esaú. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que Yitzhak los bendijo a ambos. Y si miras bien, lo hizo. Pero aquí está lo importante. Fue gracias a la fe de Jacob o Jacob en las cosas futuras. Él estaba interesado en lo que Dios le reveló a Abraham por medio de un pacto, el cual fue afirmado a Yitzhak, su padre. Y él quería caminar en esa misma herencia. ¿Y sabes qué más? Encontramos que Jacob entendió que Esaú no estaba interesado en ninguna de estas cosas. Por tanto, encontramos que Jacob quería recibir ese derecho de primogénito. Y así fue. ¿Cómo lo hizo? Avanzando podemos ver en el verso 21 que dice, por la fe, Jacob, muriendo, ahora dirá algo que es muy importante. Saltará hacia adelante, pero luego volverá nuevamente a este pasaje clave y dice, y Jacob, cuando estaba muriendo, a ambos hijos de José, él bendijo. Ahora, ¿por qué parece que esto estuviese desordenado? La razón es para enseñarnos que esa misma herencia, esa misma fe que tuvo Yitzhak y que hizo bendecir a estos dos jovencitos, fueron bendiciones muy distintas. Pero él lo hizo producto de su fe, refiriéndose a lo que sucedería, a lo que Dios había prometido. Y del mismo modo encontraremos que Jacob, cuando estaba muriendo, él bendijo a los dos hijos de José. Necesitamos hablar unos minutos sobre este asunto, porque si no estás familiarizado con este pasaje de la Torá, del libro de Génesis, dejarás escapar un asunto vital. La Escritura está asumiendo que el lector entiende la diferencia entre Jacob y Esaú. Porque Esaú, si lo lees en Génesis, él regresa de cazar y era un cazador muy hábil. Pero él falló ese día. Regresó con las manos vacías. Era un hombre orgulloso. Si miras algunos de los Midrash Rabbah, es decir, de los comentarios rabínicos sobre esto,
Él no regresó de inmediato porque estaba avergonzado, tenía orgullo y no quería regresar sin haber tenido éxito. Pero debido a que tenía tanta hambre, estaba desmayándose, podríamos decir, volvió a casa y la Escritura dice que estaba a punto de morir. Ahora, esa es su mentalidad. Él estaba muriendo de hambre, aunque solo hayan sido 1 o 2 días máximo. Pero sin embargo, volvió cuando estaba muriendo de hambre. Y es lo que la Escritura intenta revelarnos. Cuando Esaú estaba al punto de la muerte, ¿qué hizo? Vendió su primogenitura por, y volvemos a esto ahora, un plato de comida. Él estaba tan enfocado en sí mismo, y no solo en sí mismo, sino en lo que él quería comer. Porque Jacob, guiado por el Espíritu Santo, siendo un hombre que entendía las cosas proféticamente, preparó la comida que a Esaú le encantaba. ¿No te das cuenta de que esta es una familia adinerada? Su despensa no estaría vacía, había comida allí. Pero este es el punto. Esaú quería lo que él quería, lo quería ahora y estaba dispuesto a vender su derecho de primogénito. Y parte de ese derecho es la bendición principal. Entonces él no obtuvo una buena bendición, sino algo muy distinto. Pero nos muestra la diferencia. Esaú, cuando estaba muriendo de hambre, estaba pensando en sí mismo y dice que odió su primogenitura, que implicaba la herencia de su padre, la cual estaba vinculada a las promesas del pacto. Él aborreció eso, pero Jacob, y aquí está la diferencia, cuando iba a morir, ¿qué hizo? ¿Qué dice la Biblia? Cuando él estaba al punto de la muerte, dice que él bendijo a cada uno de los hijos de José. ¿Y qué más dice que hizo? Él adoró. Nota la diferencia. Esaú pensaba en sí mismo. Deseaba ese platillo favorito que tanto amaba. Pero Jacob, ¿qué hizo? De acuerdo a la Torá, estaba acostado en su cama, a punto de morir, y cuando escuchó que José venía, hizo uso de toda la fuerza que le quedaba y se apoyó en su bastón. Cuando José y sus 2 hijos, Efraín y Manasés, entraron, él los bendijo. ¿Con qué? Con la continuidad de su herencia, la continuidad de estas cosas que vendrían y Dios traería a través de personas de fe. Entonces, él bendijo a los 2 hijos de José y adoró. Luego dice, sobre el tope de su bastón. Tu Biblia quizás diga inclinándose en el bastón, pero en el Nuevo Testamento no dice eso. No enfatiza su debilidad, que estaba recostado, como lo hace la Torá. Lo que se enfatiza en el Nuevo Testamento es que estaba adorando y luego dice que estaba descansando sobre la punta de su bastón. ¿Por qué esto es importante? Bueno, es importante porque con ese bastón, la palabra bastón tiene que ver con autoridad, tiene que ver con disciplina, tiene que ver con liderazgo, y todas estas cosas son reforzadas en el texto al quitar la palabra inclinado sobre él. Lo que se enfatiza es su adoración en vez de su propia condición. Ahora avanzamos al verso 22. Por la fe, José, y muchas Biblias dicen cuando estaba muriendo, pero es una palabra, taleo, que significa llegar al final, quizás haciendo referencia a que José estaba cercano a la muerte, pero es la misma palabra que significa llegar al final o alcanzar la perfección. Y es la misma palabra en una forma diferente cuando el Mesías exclamó sobre la cruz, consumado es. ¿Estaba muriendo? Así es, pero el énfasis es que había completado el propósito de Dios, por el cual había sido enviado a este mundo a morir en ese árbol. Y del mismo modo, cuando José había terminado su llamado, cuando concluyó lo que se suponía que hiciera, nota lo que habló.
recordó, mencionó el éxodo de Egipto de los hijos y además, y mira el final del verso 22, y con respecto a sus huesos, dio la orden. Él dio la orden y dijo, mi Dios es fiel, Él te visitará, y cuando lo haga, y tú salgas, y usa esta palabra éxodo, que significa salir de algo, cuando Dios te traiga fuera de este lugar, toma mis huesos. Y esto era para testimonio de que su voz profética era cierta, que lo que había prometido sucedió, porque sabía de la fidelidad de Dios. Y aquí está el principio. Cuando realmente crees la fidelidad de Dios, serás una persona de fe, porque esa fidelidad de Dios se traduce en promesas. Y esto era lo que resultaba único en los patriarcas. Ellos eran llamados por Dios, usados por Dios, y ejemplos para nosotros, porque ellos estaban persiguiendo no su voluntad, sino las promesas de Dios. Déjame preguntarte, ¿estás persiguiendo las promesas de Dios? Si estás demostrando fe, entonces es así. Si eres alguien que está enraizado en este mundo y no tienes mentalidad de reino, no vas a demostrar fe y no estarás interesado en las promesas de Dios. Entonces, él hizo mención de este éxodo de Egipto y dio órdenes con respecto a sus huesos. Mira ahora el verso 23. En este verso dejamos el libro de Génesis por un momento y llegamos hasta otro libro, Éxodo, para hablar de Moisés. Dice en el versículo 23 que por la fe Moisés, habiendo nacido, fue escondido durante 3 meses por sus padres. La razón por la que lo escondieron es porque el faraón había ordenado que todos los infantes varones fueran arrojados al río Nilo para que murieran. Ahora, eso era lo que la ley de este imperio ordenó que hicieran los hebreos. Pero por la fe, Moisés, habiendo nacido, sus padres lo escondieron por 3 meses, porque vieron. Y la palabra aquí tiene que ver con algo que es placentero, algo que es agradable o adecuado. Aquí está la conexión. Vemos aquí que José dijo que Dios iba a visitarte. Dios te sacará de este lugar, y la palabra aquí en griego significa que ellos tenían revelación de Dios, que Moisés era el adecuado para esta tarea. Él era simplemente un recién nacido, pero a pesar de ello, Dios se lo reveló a sus padres. Ahora, en hebreo no se usa una palabra como esta. En cambio, usa la palabra tov, que tiene que ver con bueno, bueno en relación a la voluntad de Dios. Así que Moisés es visto como conectado, un hombre que será usado para que la voluntad de Dios se haga realidad. Y dice en el verso 23, la segunda mitad, que ellos no temieron el decreto del rey. Verso 24. Y Moisés, dice, por la fe, cuando se volvió, y quizás tu Biblia dirá viejo o cuando creció, pero literalmente es la palabra para grandioso, queriendo decir que cuando él se volvió espiritualmente grandioso, ¿qué hizo? ¿Qué lo llevó a hacer esa grandeza? Bueno, debido a que se volvió grandioso, él rechazó ser llamado hijo de la hija del faraón. Y en cambio, verso 25, en cambio escogió sufrir con el pueblo de Dios. Eso es importante. Moisés no escogió las cosas más finas de la vida. Lo veremos en un momento. Moisés eligió ser contado dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? El pueblo de Dios estaba sufriendo horriblemente. No tenía evidencia alguna tangible para creer que haría algo por ellos. Habían estado allí por generaciones, pero sin embargo, debido a una profecía, es así, una profecía, José profetizó, Dios te visitará. Los padres de Moisés lo creyeron y eso impactó su vida, y Moisés creyó eso.
La herencia de sus padres fue instalada en él y él lo creyó. Por tanto, prefirió estar con el pueblo de Dios en vez, dice aquí, de disfrutar temporalmente los placeres del pecado. Verso 26. ¿Por qué? Porque él entendió y consideró que hay mayor riqueza que en los tesoros de Egipto. ¿Qué consideró él que representaba mayor riqueza? Esto es lo que dice: el oprobio del Mesías. Este es un gran pasaje. Moisés, volviendo atrás 3.500 años desde el presente o 1.500 años antes del Mesías, él entendió que el Mesías iba a sufrir. Y esto es lo que razonó. Si el Mesías sufre por el propósito de Dios, para que podamos experimentar un éxodo espiritual, abandonar las ataduras del pecado, de esa misma manera Moisés estimó que él sufriría y estaría con el pueblo de Dios que iba a experimentar el resultado de la fidelidad de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos continuamente, ¿estás dispuesto a colocarte a ti mismo junto al Mesías, aun si eso significa que sufrirás como Él sufrió? Y la palabra aquí es oprobio, lo que significa un rechazo. Tiene que ver con desprecio, no solo un desprecio, sino vergüenza y la creencia de que alguien está equivocado. ¿Estás dispuesto a sufrir eso? Porque Moisés lo estaba y él dio una perspectiva para ser usado por Dios y entender lo que estaba haciendo Dios. Es solo cuando estamos dispuestos a sufrir el oprobio por nuestra fe en el Mesías, allí y solo allí veremos a Dios usarnos. Y nota algo más. Mira al final del verso 26. Habla aquí sobre Él haciendo algo. Mirando desde, y esto probablemente no está escrito de este modo en tu Biblia, pero fue debido a esa mentalidad que pudieron tener esta perspectiva. Si no tienes esa perspectiva, es decir, si no estás dispuesto a sufrir por tu fe, no serás capaz de ver las cosas que Dios quiere que veas. Leemos aquí que Él se enfocó en el galardón. Él no fijó su mirada en lo temporal, sino en lo eterno. Esa recompensa que vendrá y la cual recibiremos. Por la fe dejó Egipto sin temor a la ira del rey, sino que, dice, al invisible, aquel que no se ve, a él vio y perseveró. Y esa palabra perseverar significa literalmente sostenerse en poder. Aquí está la clave. Cuando nosotros somos personas que miramos la verdad empoderada por la revelación profética, seremos personas que tendrán una posición. Se mantendrán en pie y empoderados, siendo receptores de ese poder, y debido a eso es que Moisés eligió sabiamente. Entonces, él hizo esto, dice que él guardó la Pascua, roció la sangre, y fue por esta razón que el destructor no mató a sus primogénitos. Hubo una liberación. Déjame cerrar con esto. Es por la fe que encontramos en el ministerio de Dios la libertad para nuestras vidas. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana en este momento y en este canal para otra transmisión de amarasisrael.org. Para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en forma de video. Puedes descargarlas o verlas en línea. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.